Si podemos decir algo concreto sobre DBase, es que sus orígenes son bastante extensos. ¿Te refieres a que tomó mucho tiempo su desarrollo o que proviene de una larga lista de proyectos previos? Proviene de una larga lista de proyectos. De hecho, la historia comienza en 1970. Y supongo que llegará hasta nuestros días. Totalmente. DBase se sigue usando actualmente, aunque quizás no como en esos años. En realidad en esos años no se llamaba DBase. Comencemos cronológicamente. Sí, pero recuerda que toca algo antes. ¡Exacto! ¡El inciso! ¿Te gustaría decidir los temas que trataremos en el canal? Pues lo tienes muy fácil. Entra en nuestra página web. Accede con tu cuenta de Google y vota por tu favorito. Puedes votar una vez al día para que gane el tuyo. ¿Eso no es trampa? Serán tomadas en cuenta todas vuestras sugerencias en comentarios, en publicaciones y vídeos además. Y ya que estamos, ¿por qué no darle me gusta, suscribirse y hacerse miembro? Eso ya saben cómo hacerlo, Violeta. Estamos hablando de votos. Totalmente. Hagamos que ganen esos lenguajes de bajo nivel, chicos. Sigamos con el vídeo. Retrieve. El primer sistema gestor de base de datos como raíz de DBase es considerado Retrieve. Es un buen nombre, dice lo que hace, aunque supongo que también servirá para insertar, modificar y eliminar. ¡Exacto! En la compañía TeamShare habían creado la máquina SDS 940 que más tarde vendieron a Xerox PARC en 1970, pero antes desarrollaron una versión de Fortran, con algunos agregados para cadenas de texto y otras características avanzadas. ¿Cambió mucho el lenguaje? Porque ya vimos que Kurtz y Kemeny cambiaron el nombre del lenguaje debido a que ya no era el mismo lenguaje. En este caso el lenguaje seguía siendo el mismo, solo agregaron características adicionales y lo llamaron Super Fortran. Nombre obvio. Con este ya van dos nombres bien acuñados. ¿Con este Super Fortran hicieron Retrieve? ¿O Super Fortran se convirtió en Retrieve? Super Fortran fue utilizado para implementar Retrieve, con un gran éxito, aunque más tarde llegó Magnum, y le quitó protagonismo como un motor de sistema de gestión de base de datos completo. Teniendo Magnum, entonces, ¿por qué seguir con Retrieve? Fred Thompson recibió 3 UNIVAC 1108 en 1970, y en lugar de implementar Magnum, le pareció más sencillo utilizar Retrieve para administrar una base de datos de calculadoras mecánicas en el Jet Propulsion Laboratory o Laboratorio de Propulsión a Chorro. No sería simple portar Super Fortran y luego Retrieve. Por ese motivo, en 1971 contrató a Jack Hatfield para crear JPL-DIS, aunque Hatfield abandonó la compañía en 1974 y Jeff Long fue contratado para continuar el trabajo agregando nuevas características. No parece que hubiese mucho movimiento con Retrieve. No, la parte más llamativa fue cuando un trabajador externo, Wayne Ratliff, entró en la porra de apuestas de fútbol de la empresa. En verdad él no estaba interesado en el juego, pero creyó que podría ganar las apuestas procesando las estadísticas de los partidos tomados de los periódicos. Mente de tiburón. Eso no suele funcionar, hay muchos factores, y no solo los resultados valdrían para obtener una estimación certera. No merece la pena el esfuerzo. El caso es que para poder procesar los datos realizó una serie de modificaciones sobre JPL-DIS, portándolo a 2 y llamándolo Vulkan. ¡Anda! Como el nombre del planeta del que viene Spock. Yo soy más de Star Wars. Entonces, si le puso un nombre, ¿quiere decir esto que lo convirtió en un producto? Exacto. Vulkan comenzó a comercializarse en 1980, aunque Wayne comenzó a crearlo en 1978. Tiene sentido. DOS no existía antes del PC y el primer PC de IBM fue lanzado a principios de la década de 1980. Pues en 1980, George Tate vio un anuncio en la revista Byte sobre Vulkan y le llamó la atención. El precio era de $490, no muy asequible para la época. En la Wikipedia dice que costaba $49. En la Wikipedia en español dice que costaba $7.000. Me fío más del anuncio de la revista. El hecho más que la interpretación de quien escribió la Wikipedia. ¿Y cómo era Vulkan? ¿Qué características tenía? Pues llamó la atención de Tate porque tenía una línea de comandos y respondía a instrucciones como Store, Display y List. Pero sobre todo, lo que llamó la atención fue la crítica de la revista. A ver, dice que Vulkan es un programa que cae en la categoría que él llama exasperadamente excelente. Eso significa que hace todo lo que uno desearía y quizás mucho más.
pero la documentación es pésima. Pues según la publicidad la vendía a $25 también. Un precio acorde a la calidad, supongo. Chicos, que aún no acabé. La crítica dice: creemos que Vulkan merece la pena, porque es rápido y completo y permite cambiar la estructura de campos de la base de datos a voluntad o crear nuevas bases de datos selectivamente a partir de la maestra. No ha acabado, Violeta. Vuelve a decir que se dan de golpes y se enfurecen con la documentación. Una buena documentación es crucial para cualquier programa. Todo tiene su explicación. Ratliff estaba solo en esto, y al principio no era su principal medio de subsistencia. Compaginó la creación de Vulkan, su documentación, atención al cliente, ventas, marketing y todo lo relacionado con Vulkan mientras aún trabajaba para el laboratorio de propulsión a chorro. Pudo haber muerto de éxito. Totalmente, aunque hay que decir que la habilidad de Ratliff implementando este sistema fue ideal. Utilizó un sistema de base de datos con índices usando árboles balanceados y por ese motivo era tan rápido. Pues de hecho, murió de éxito. Es decir, llegó al punto en el que Ratliff cesó la publicidad en revistas para esperar a que se desvaneciera sin dejar de dar soporte a los clientes que ya habían adquirido Vulkan. Pero todos sabemos que no desapareció. ¿Entra ahora Tate? Porque lo has mencionado 2 veces, pero aún no veo que tenga un papel claro. Al parecer Ratliff no quería dejar morir del todo Vulkan, solo detener un poco la parte de ventas y marketing para poder dedicarse al desarrollo. Por este motivo, buscó a quien pudiese dedicarse a las ventas y al marketing y topó con Hal Lashley. Pero aún no llegamos a Tate. Pro, me tienes en ascuas. Tranquila, ahora viene. Lashley era cofundador de Software Plus, junto a George Tate. De hecho, la empresa Software Plus no solo llevaría el marketing y las ventas de Vulkan, sino que ya lo hacían con otros programas, y esto le gustó a Ratliff, por lo que les cedió la licencia. Lashley y Tate veían en Vulkan un producto exitoso y, aunque tenían otros productos en su catálogo, les costaba mantenerse a flote. Una gran sinergia. Ratliff necesitó de alguien para las ventas y el marketing y Software Plus necesitó de un gran producto. ¿Software Plus? ¿En serio se hizo famoso Vulkan a través de la compañía Software Plus? Me temo que no. Hubo cambios. Ashton Tate y de base. Vaya, entonces cambiaron el nombre de la empresa y del producto. ¡Exacto! Pensaron que Software Plus era un nombre demasiado genérico y querían vender sus productos a grandes empresas. Necesitaban un nombre más serio. ¿Por eso eligieron sus apellidos para formar el típico nombre de una firma de abogados? Un momento, ¿quién es Ashton? Te va a gustar. ¿Qué? Todos hemos visto claro que Tate es el apellido de George y que sus 2 cofundadores eran Hal Lashley y Hal Pawluk, por lo que Ashton no pertenece a ninguno de ellos. Entonces, ¿por qué lo eligieron? Y por favor, no te andes por las ramas. Nunca lo hago, en fin. Ashton, en combinación con Tate, le sonaba más británico, más serio. Sí, pero diles quién era Ashton. A ver, no es un hecho probado, solo una coincidencia. Era el loro de Tate. ¿Le pusieron el nombre del loro como primer apellido a la empresa? Esa no la vi venir. Son conjeturas, en verdad no se sabe. Vale, chicos, ¿y el nombre del producto? El problema de elegir un nombre como Vulkan es que ha sido tan utilizado en el mundo de Star Trek que es una marca registrada. Seguro que lo cambiaron para evitar problemas. En verdad lo cambiaron porque había otra empresa llamada Harris Computer Systems usando Vulkan como nombre para su sistema operativo. DBase, como una abreviatura de database, es un nombre que queda bien, y ya sabes lo que es. Creo que cumple muy bien su finalidad. Entonces lanzaron DBase 1.0. No, seguimos con la dinámica de ser más serios. En lugar de un número de versión, quisieron usar números romanos. Como en los nombres de la nobleza, de los reyes. DBase primero de su nombre. Casi. Pawluk sugirió que publicaran de base 2, porque así da la sensación de que es un producto probado y con menos fallos, para vender más. Mente de tiburón. Se ve que todos estos movimientos tuvieron la finalidad de vender, principalmente. Totalmente, pero el software no se quedaba atrás. Vulkan fue desarrollado principalmente usando ensamblador para poder optimizar la integración en las plataformas 8080 y PT2, mientras que DBase 2 apuntó a CP/M y MS2,
y por tanto parte de su código fue reescrito al lenguaje C. El viejo y confiable C. Además, en esta entrega comenzó a verse un poco la típica interfaz de los programas de DOS. Tenía una línea de comandos indicada por un punto donde escribir los comandos, pero cada comando abría una pantalla de edición ocupando toda la pantalla, lo cual fue un factor diferencial. Pero eso no es todo. ¿Aún hay más? ¡Totalmente! El lenguaje era muy básico en Vulkan, permitiendo comandos como list, display y store. Y en DBase 2 se completó con instrucciones de control de flujo como do, while e if, permitiendo código mucho más completo. Integró un lenguaje de programación dentro de la base de datos para poder hacer consultas. Exacto. Entre las decisiones de marketing y las mejoras en el código, el ascenso de DBase fue meteórico. DBase 3 y DBase 3 Plus. DBase no solo se enfocó más en MS2, sino que apostó por reescribir todo su código a C, permitiéndoles acelerar en el desarrollo y conseguir un producto con un mejor acabado. Aunque parece que no consiguieron los mismos números de ventas con estas que los conseguidos con DBase 2. ¿No es DBase? Sí, es que Pro me confunde. Yo siempre lo he llamado así y no voy a cambiarlo ahora. Vale. ¿Ya empieza la caída? Tomaron algunas decisiones cuestionables. Siempre se ha dicho que es bueno diversificar y no tener todos los huevos en la misma cesta, por lo que Ashton Tate intentó diversificar con Framework. ¿Framework? ¿Qué es Framework? ¿Un entorno de desarrollo? ¿Una línea de computadores? No, fue una suite ofimática. Pues sí que les cundió. ¿De una base de datos se programaron un procesador de textos y una hoja de cálculo? En verdad no programaron nada, compraron la suite ofimática a otra empresa llamada Forefront Corporation en 1985. ¿En verdad, Pro? Parece que compraron la empresa al completo. Les sobraba dinero y fueron a lo grande. Exacto, fueron a lo grande en muchos sentidos. Por ejemplo, contrataron a Ratliff como vicepresidente y responsable del desarrollo de DBase, con 24 programadores bajo sus órdenes. Y no solo a él, también a Jeff Long, quien había programado inicialmente Retrieve. Eso no me queda claro. Lo que sí es trágico es la defunción de Tate en 1985, justo en la cresta de la ola. Un ataque al corazón cuando tenía tan solo 40 años. Muy trágico. Supongo que los dos HALs se quedarían al mando de Ashton Tate. Pues no del todo. Tras la defunción de Tate, su segundo al mando tomó su relevo, Ed Esber. A este no lo habías mencionado hasta el momento. No, porque marcó la caída del imperio. Muy mal hay que hacerlo para cargarse una compañía con un buen catálogo de software y que factura tanto anualmente. ¿Qué hizo? ¿Comenzó a insultar a todos? Pues parece que sí. Según una entrevista en el libro de In Search of Stupidity, o En busca de la estupidez, titulada Heart of Darkness, o El corazón de las tinieblas, el autor comenta un encuentro con un editor de una línea editorial importante dentro del sector, Jim Seymour, que les cuenta cómo Esber le insultó. Vaya, no aprendió mucho de su antecesor por lo que se ve. De hecho, según se puede leer en el libro, Esber era odiado por la prensa especializada en general. Parece que lo que Tate tardó 5 años en levantar, Esber lo arruinó en tan solo 2 años y medio. Lo dicho, una fuerza de la naturaleza, devastador como él solo. El problema fue de hecho la paradoja de las bases de datos. Cuanto más potentes y flexibles son estas herramientas, más complicadas son de manejar. Pero eso no es un problema que se pueda achacar a Esber. El error de Esber fue en la comunicación y el marketing. Hacía promesas como una integración de extensiones de terceras partes que llegó muy tarde y no fue tan potente como prometió. Hizo que algunos de sus socios de desarrollo de soluciones de terceras partes abandonaran. Los programadores vieron en DBase una solución para desarrollar más rápido soluciones empresariales y Ashton Tate les proporcionó herramientas como DBase 2 Runtime, un entorno de ejecución que les permitía distribuir su programa a sus clientes. No todo era tan malo. En verdad sí. Esber comenzó a imponer una serie de pagos bastante altos por utilizar el sistema de runtime. La comunidad de programadores se enfadó y comenzaron a crear sus propios compiladores y herramientas. Suele pasar en muchas comunidades. De repente sale algo de competencia, una forma diferente de hacer algo. Yo lo veo positivo. Sabiendo cómo es el personaje de Esber, seguro que cargó con todas las de la ley e intentó tumbar a la competencia por las malas. Totalmente, pero parece que la comunidad se organizó y en 1987 se unieron para crear un estándar para DBase.
pero no podían usar ese nombre por motivos de copyright y se eligió Xbase. A partir de ese momento todo fue un desastre tras otro. De hecho, Esber llegó a insultar también a Ratliff, que tardó no mucho en presentar su carta de renuncia. La comunidad venció a Esber, que no pudo bloquear el uso del lenguaje de DBase dentro de Xbase. La corte no le dio razón, y Xbase era libre para ser implementado por cualquiera. Pero, ¿qué fue de DBase 4? Estos movimientos le pasaron factura. En 1988 lanzaron DBase 4, pero no tenía ni el respaldo de la comunidad ni el respaldo de la prensa especializada. Ni siquiera había estado Ratliff detrás de su publicación. ¿Tan mal estuvo la cosa? Tenía cosas buenas, como una interfaz más visual, algo de concurrencia en la gestión de ciertas tareas, pero se esforzaron en tratar de romper con el estándar. Y lo peor, tenían problemas de rendimiento. Inaceptable. Conclusiones. El camino de Ashton Tate no duró mucho más. En 1991 fue comprado por Borland, que intentó corregir los problemas de rendimiento y ser más afín al estándar, pero otros productos ya le habían quitado el mercado, como fue el caso de Fox Pro, que fue vendido a Microsoft, o el propio Paradox de Borland. Aunque Borland sacó una última versión llamada DBase 5 e incluso hubo un Visual DBase para Windows, no consiguieron que la comunidad aceptara volver. Un mal final para un producto que fue tan disruptor en su época. En verdad aún está por ahí. En la década de 2010, la empresa DBase LLC se hizo con los derechos y su última versión fue DBase 2019. Pero ya no consiguió el éxito que una vez tuvo DBase 2. Ratliff dijo en la entrevista que le hizo Susan Lammers que él hubiese querido hacer lo que quería con DBase, pero escuchaba a sus usuarios. A veces sus sugerencias eran novedosas y otras no tanto, pero escuchaba. Podemos concretar que debido a la falta de Tate al mando de la compañía, la mala elección de un nuevo director llevó a la quiebra y a la pérdida de la reputación de la marca DBase. No obstante, para los que usamos las herramientas al margen de la disputa que tuvo lugar en la década de 1980, aún miramos con nostalgia esas pantallas y cómo la frustración y emoción aparecían a partes iguales al utilizar estas herramientas. Pues no nos enrollamos más. Tú que nos has estado escuchando, calienta que sales. Te toca escribir en la caja de comentarios si conocías o no a DBase. ¿Sabías que en Rust hay bibliotecas que permiten usar los ficheros DBF? ¿Usarías hoy en día DBase en lugar de otras soluciones como SQLite? Déjanos tu comentario. No ha quedado mal capítulo, aunque viene de muy antiguo esto de DBase y Xbase. ¿No podríamos hablar de cosas más actuales? No sé de qué te quejas. Desde que Pro limitó el número de votaciones, parece que NIM saldrá dentro de no mucho tiempo. No solo Pro estuvo ahí, yo estoy ahí en el mensaje. Pero no hemos hablado ni de Clipper ni de Harbor. No, porque el tema de DBase en sí era muy extenso. Entonces, ¿vuelven a las votaciones esas opciones? Tengo una idea mejor. Continuará.